Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. Estamos en la unidad número 4, la de cinemática del cuerpo rígido. Habíamos definido condición geométrica, cinemática de la rigidez. Habíamos definido el cálculo de la velocidad y la aceleración de un punto perteneciente al sólido en estado de rotación, traslación y rototraslación, superponiendo ambos efectos. Los patrones de movimiento, velocidad angular y aceleración angular en su momento. Así que el propósito es avanzar con la teoría y hoy vamos a empezar con el tema de los invariantes vectorial y escalar. ¿A qué hacen mención estos invariantes? A magnitudes que no se modifican, conforme avanza el movimiento del propio sólido, ¿no? A ver, podemos pensar en el invariante vectorial, que es el más complicado. Tendríamos que justificar que el vector rotación es el invariante vectorial y bueno, en realidad eso es a lo que se quiere llegar, ¿no? No podemos pensar o partir de esa base, eso es lo que queremos demostrar. Podemos pensar en un sólido con puntos P, Q y R y los vectores diferencia, como se pueden manifestar. Podemos pensar que hay una rotación en Q, adoptando como centro de reducción al punto Q, y hay otra rotación adoptando como centro de reducción al punto R. Pero vamos a pensar que estas rotaciones no están actuando al mismo tiempo, o es una o es otra, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica podríamos calcular la velocidad del punto P, como ya sabemos. Vos acordate, ¿sí? Desde la perspectiva de la primera de las rotaciones, podrá ser, bueno, a ver, la velocidad de Q, que será la velocidad de traslación o la velocidad del propio eje de rotación, más omega vectorialmente P menos Q, siendo P el punto donde queremos hallar la velocidad y Q el punto perteneciente al eje de rotación. Eso como relación número 1, ¿sí? Podríamos pensar también en calcular la velocidad en P, pero desde la perspectiva de omega prima. ¿Y cómo sería? Ahí será la velocidad de R más omega prima vectorialmente P menos R, bajo la misma lógica que la anterior, pero pensando que ahora la rotación es omega prima. Podríamos pensarlo así tranquilamente. Y bueno, a ver, podríamos olvidarnos del punto P por un momento y calcular la velocidad en R desde la perspectiva de la primera de las rotaciones o al revés, ¿no? Pero bueno, como convención pensamos en la velocidad de R desde la perspectiva de esta rotación y será la velocidad de Q más omega vectorialmente R menos Q, como en la primera de las fórmulas, pero reemplazando el punto P por R y no tendría que haber mayores misterios en esta determinación. ¿Qué podemos sacar de limpio de todo esto? A ver, podemos pensar en la fórmula número 3, ¿sí? Que es la independiente. Podemos hacer la diferencia de velocidades entre V sub R y V sub Q y lo que nos va a quedar es omega vectorialmente R menos Q. ¿Y por qué hacemos esto? Porque vamos a tratar de hacer esta diferencia de V sub R y V sub Q con las dos primeras. Entonces, o sea, restando la segunda con la primera, podemos apreciar que el primer miembro de la igualdad se termina cancelando. Y lo que nos va a quedar es esta diferencia de producto vectoriales invertida, ¿no? Porque pasará del otro lado con signo cambiado y nos quedará omega vectorialmente P menos Q menos omega prima vectorialmente P menos R, ¿sí? Trabajando un poquitito con el álgebra vectorial, a lo que podemos llegar es a un producto vectorial nulo que se representa mediante el vector, la diferencia de los vectores rotación, vectorialmente el punto, o el vector P menos R. Y, a ver, ¿bajo qué condiciones se puede dar que un producto vectorial sea nulo? ¿Sí? Que una de las condiciones es que los dos vectores sean paralelos, cosa que sería lo menos probable, ¿no? Pensar en esta diferencia de las rotaciones, que sea paralelo al vector P-R. Puede darse algún caso puntual en el que así sea, pero no es lo usual. No podemos pensar que es general un caso puntual. Al contrario, nosotros tendríamos que encontrar la forma general de todo esto. Y bueno, no sabemos, no tiene por qué ser paralelos estos vectores. Entonces la otra posibilidad, la que define que sí o sí tiene que ser así, es que omega prima tiene que ser igual a omega. Y esto justifica que independientemente del centro de reducción que apliquemos dentro del sólido, el vector rotación es el mismo. Por eso omega es nuestro invariante vectorial, ¿de acuerdo? Bien, bueno,
Eso respecto del invariante vectorial. ¿Qué pasará si queremos pensar en la proyección de la velocidad del punto P con nuestro querido vector rotación? Bueno, la velocidad del punto P haciendo el producto escalar de la velocidad del punto P con el vector rotación nos encontramos reemplazando la velocidad del punto P por lo que decimos que vale en el primero de los renglones en la fórmula número 1 será la velocidad de Q más omega vectorialmente P menos Q escalar omega, o sea, respetamos lo que dice acá. Y vos fíjate que desarrollando, aplicando la distributiva en este producto escalar, encontramos que la velocidad de P escalar omega es igual a la velocidad de Q escalar omega más todo el producto vectorial escalar omega, y nos tomamos el atrevimiento de tacharlo. ¿Y por qué motivo? Porque vos recordarás de herramientas del álgebra vectorial que un producto vectorial nos devuelve un vector perpendicular a los dos vectores que participan, ¿sí? Y lo que nos importa acá es que participa el vector rotación, o sea que el resultado va a ser un vector que es perpendicular al vector rotación y le estamos aplicando el producto escalar con el vector rotación, pero dijimos que este vector era perpendicular al vector rotación, entonces el producto escalar entre dos vectores perpendiculares es 0, ¿sí? Es 0, y esto justifica que la proyección de la velocidad de P con el vector rotación es igual a la proyección de la velocidad de Q con el vector rotación y la proyección de la velocidad de R con el vector rotación y de cualquier otro punto perteneciente al sólido. Eso es lo que se conoce como invariante escalar, ¿de acuerdo? Seguimos con movimiento helicoidal instantáneo. Se demuestra que cualquier sólido en estado de rototraslación está desarrollando instante a instante una trayectoria o un movimiento helicoidal. Un movimiento helicoidal. ¿Y qué es un movimiento helicoidal? Es un movimiento en el cual tenemos una traslación con una rotación. ¿Sí? Una traslación con una rotación. Instantáneamente está desarrollando este tipo de movimiento. ¿Y cómo justificamos? ¿Cómo justificamos que de una rototraslación genérica se está desarrollando este movimiento? Bueno, a ver, podemos pensar en la fórmula pensando en la velocidad de un punto R cualquiera perteneciente al sólido que se va. Bueno, es un sólido en estado de rototraslación, tenemos la rotación, el vector rotación y el vector traslación en forma genérica, y va a ser la traslación, que será la velocidad de un punto perteneciente al eje de rotación, suponte, más omega vectorialmente R menos O, siendo R el punto donde queremos hallar la velocidad y O el punto perteneciente al eje de rotación. Hasta ahí vamos bien. Esta es la teoría que nosotros ya habíamos demostrado en la clase pasada, lo que hicimos hace ratito también con esta fórmula de las mismas características. Lo que vamos a pensar es al vector traslación descomponerlo en la suma de dos traslaciones, traslación 1 y traslación 2, ¿sí? Con la particularidad de que la traslación 1 va a ser paralela al vector rotación, el V01, ¿sí? Y la traslación 2 va a ser perpendicular, al vector rotación, ¿sí? Perpendicular al vector rotación. Entonces nos preguntamos, ¿sí? ¿Cómo podemos demostrar esta trayectoria del tipo helicoidal? Fíjate que ya estamos teniendo la traslación que sería el V01, ¿sí? O la traslación parcial. Si este es el vector rotación, la traslación tiene que tener estas mismas características, pero bueno, ¿cómo demostramos esto? Y existirá algún punto en el espacio en el que la componente B02 no valga, ¿sí? Porque si la componente B02 no existe, ahí tendríamos que la traslación es paralela al vector rotación y se respeta el movimiento helicoidal que queremos demostrar. Entonces tendríamos que pensar que existe al menos un punto C perteneciente al espacio en el que se verifica que la velocidad de ese punto es la traslación mínima, ¿sí? O sea, la traslación que es paralela al vector rotación, la única que no podemos anular, esta traslación del tipo mínima. Bueno, a ver, ¿cómo explicamos esto? Si la velocidad de C es V01, bueno, podríamos pensar
bajo la lógica de la fórmula, de un punto perteneciente al sólido, bueno, podríamos decir, a ver, que la velocidad de R, ¿sí? Que la velocidad de R en realidad es la suma de las dos traslaciones, ¿sí? V01 más V02, ¿sí? Más omega vectorialmente R menos O. Esa sería la nueva forma de expresar la velocidad del punto R. Y vamos a pensar, que bueno, existe algún punto C en el que la velocidad de C, ¿sí? La velocidad de C es igual a la misma superposición de efectos, ¿sí? V01 más V02, ¿sí? Más omega vectorialmente C menos O. Y acá es donde decimos, a ver, si nosotros dijimos que la velocidad del punto C tiene que ser mínima, o sea, solamente tendría que ser velocidad igual a la velocidad de V01. Quiere decir que todo esto tendría que ser cero o nulo desde la perspectiva del álgebra vectorial. Es vector nulo, no sería cero, pero bueno, vos me entendiste. Si esto es cero, si esta suma vale cero, quiere decir que podemos pensar a la velocidad, a la traslación 2 como el producto vectorial invertido, omega vectorialmente O menos C. Y si esto es cierto, podríamos reemplazar en la velocidad de R lo que decimos que vale el término V02, ¿sí? La velocidad de R será entonces V01 más omega vectorial O menos C más omega vectorial R menos O. Y fíjate lo que pasa. Este producto vectorial acá se puede sacar factor común y nos quedará O menos C más R menos O, por lo que quedará que la velocidad de un punto R perteneciente al sólido será entonces el V01, que dijimos que era un vector paralelo al vector rotación, más omega vectorialmente R menos C. ¿Y qué dijimos nosotros? Que R es el punto donde queremos hallar la velocidad, y el sustraendo o el segundo punto que aparece en esta diferencia vectorial es un punto perteneciente al eje de rotación. O sea que hemos encontrado un eje instantáneo de rotación. Hemos encontrado un eje instantáneo de rotación donde se verifica las características del movimiento helicoidal instantáneo. Podríamos borrar acá arriba, ¿sí? Podríamos borrar acá arriba, y lo que se estaría desarrollando según nuestro razonamiento, lo que se estaría desarrollando, si este es el punto R, este es el punto O olvidado, este será el punto C, que puede estar por acá, puede estar afuera del sólido también. Este sería el punto C, ¿sí? Nuestra rotación, ¿sí? Nuestra rotación pasa por ahí, ¿sí? Este será el punto R, y además se le tiene que sumar la componente de traslación, el V01, que nosotros habíamos dicho que era paralelo al vector rotación. Entonces se justifica que instantáneamente todo el sólido está desarrollando un movimiento helicoidal instantáneo, ¿sí? Porque tenemos el avance y tenemos la rotación instantánea orientada en paralelo con nuestra traslación, ¿sí? Esto se ocurre instante a instante. El punto C es un punto perteneciente al eje instantáneo de rotación, ¿de acuerdo? Bien, entonces la velocidad del punto R queda compuesta por la traslación, ¿sí? La traslación más la rotación, que bueno, que es paralelo al vector traslación, vectorialmente R menos C, siendo R el punto donde queremos hallar la velocidad y C un punto perteneciente al eje instantáneo de rotación. Este eje es instantáneo, todo ocurre como si instantáneamente estuviese desarrollando una helicoide con eje de rotación en C. Por supuesto que puede presentarse el escenario también de que
esta velocidad de O1, ¿sí? Esta traslación que estamos descomponiendo paralela al vector rotación, ¿sí? Paralela al vector rotación bueno, puede llegar a ser nula. Entonces inicialmente el vector rotación era perpendicular al vector traslación y eso nos da pie a interpretar este movimiento helicoidal instantáneo como un movimiento rígido plano. Es un movimiento rígido plano y bueno, por supuesto es en el plano, en R2. Y en el plano se verifica la misma lógica. Si queremos calcular la velocidad de un punto cualquiera perteneciente al sólido en estado de rototraslación, va a ser la velocidad del eje de rotación más omega vectorialmente b menos a, suponiendo que el eje de rotación está en A y que además el punto A se está moviendo. Eso sería una rototraslación generalizada en el plano y por supuesto que puede presentarse el escenario de que exista algún punto C perteneciente al plano donde la velocidad de ese punto sea nula. Entonces se va a calcular, entonces todo ocurre como que la velocidad de A puede determinarse como omega vectorial A menos C. Como vimos antes, ¿sí? Solamente que no le tendrías que agregar la componente de traslación porque sería nula. Antes, en el espacio, la velocidad del punto C es mínima. Ahora en el plano la velocidad del punto C es nula, ¿sí? Porque el movimiento es plano, ¿sí? Hay un plano que lo contiene y es muy importante esta clasificación de movimiento rígido plano porque hay una cantidad muy importante de mecanismos que se mueven en el plano. Entonces, de hecho, muchos libros de la escuela americana dividen la cinemática del rígido en movimiento plano y movimiento espacial. O sea, hay un capítulo de un libro que solamente habla de movimiento rígido plano. O sea, imagínate que es importante esta clasificación, porque hay muchos ejercicios que se pueden resolver con las herramientas de movimiento rígido plano. Y por supuesto que lo que antes era un eje instantáneo de rotación, ahora desde la perspectiva del movimiento rígido plano, la velocidad de B será omega vectorialmente B menos C. Este C es lo que se llama CIR, lo que se conoce como centro instantáneo de rotación. Todo ocurre como si instantáneamente la pieza estuviese rotando alrededor de este punto C, ¿de acuerdo? Pensemos en un ejemplo de movimiento rígido plano, un sistema, o bueno, a ver, un cilindro, un rodillo en estado de rototraslación que rueda sin deslizar, o sea, la condición de rodadura perfecta. Por supuesto que tiene una traslación y una rotación, la superposición de ambos efectos. Podríamos pensar esta rototraslación como la traslación, valga la redundancia, donde la velocidad en todos los puntos del sólido es la misma, más una rotación, ¿sí?, fija en O, ¿sí?, en el punto O, en el eje de rotación, ¿sí? O sea que la velocidad en los puntos de la periferia, si la rueda es de radio R, y va a ser omega por R, porque la rotación es omega, ¿sí?, y la distancia es R, entonces en los puntos de la periferia, perdón, será omega por R, omega por R, omega por R, omega por R, según los sentidos pertinentes. Siempre es un producto vectorial, así que va a ser perpendicular al vector rotación y al vector del radio, ¿no?, al vector posición del radio de algún punto característico. Entonces pensemos en un punto P perteneciente al sólido y la expresión del estado de traslación va a ser igual, ¿sí?, va a ser igual, por supuesto, del estado de rototraslación va a ser igual a la traslación, el B sub 0, más omega vectorialmente P menos O, siendo P un punto cualquiera perteneciente al sólido. Se le tendría que aplicar, se le tendrían que superponer estos efectos, ¿sí? Y bueno, dijimos que rueda sin deslizar. Si rueda sin deslizar, podemos pensar que en el punto de la superficie de contacto, ahí la velocidad es nula. Entonces vamos a pensar que existe, ¿sí?, existe y es único un O sub 1, tal que la velocidad en O sub 1 es igual a 0 o nula. Entonces, aplicando la fórmula de arriba en O sub 1, si la velocidad de O sub 1 es igual a 0, ¿sí?, te quedará B sub O más omega
vectorialmente O sub 1 menos O, por lo que podemos pensar que la velocidad de O, ¿sí? Que la velocidad de O será omega vectorialmente O menos O sub 1, O menos O sub 1, por lo que le podemos sumar el omega vectorialmente P menos O sea que podemos pensar la velocidad de P, ¿sí? Como omega vectorialmente P menos O sub 1 directamente, siendo O sub 1, ¿sí? Siendo O sub 1 el centro instantáneo de rotación. Vos fijate que antes la expresión que teníamos es la velocidad del punto P para un estudio de la rototraslación, es decir, la traslación compuesta con la rotación, o podemos pensar en calcular la velocidad del mismo punto con la fórmula omega vectorialmente P menos O sub 1. Entonces, ¿por qué no aparece una traslación acá? Porque estamos midiendo la rotación desde el centro instantáneo de rotación, ¿sí? O no es centro instantáneo de rotación, es el eje de rotación, pero además está en traslación. Podemos pensar que todo esto se puede trabajar como si estuviese rotando instantáneamente alrededor del punto O sub 1, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva del planteo de centro instantáneo de rotación, la velocidad de P de un punto P cualquiera la podemos obtener como omega vectorialmente P menos O sub 1, pero pensándolo de esta manera como rotación instantánea, la rotación está centrada en el centro instantáneo de rotación, o sea, todo rota alrededor de este punto, a diferencia del caso anterior, donde rota alrededor del centro de la rueda, ¿no? Pero además se está trasladando. Entonces, superponiendo ambos efectos, todo ocurre como en una rototraslación, todo ocurre como si hubiese una rotación instantánea en el centro instantáneo de rotación. Bien, retomando la idea de la cinemática espacial, podremos encontrarnos también en algún momento con un escenario donde haya varias rotaciones aplicadas al sólido. En el primero de los escenarios es el de las rotaciones del tipo concurrentes, concurrentes en el sentido de que todas concurren a un punto. En ese sentido no hay mayores misterios, todas estas rotaciones pueden sumarse y la velocidad del punto R haciendo superposición de efectos por omega 1, omega 2 y todas las omega que aparezcan, omega n, va a ser, bueno, omega vectorial R menos O, omega vectorial R menos O, omega vectorial R menos O. Entonces podríamos pensar, haciendo un factor común, el R menos O, que la velocidad total del punto R es la suma de todas las rotaciones vectorialmente R menos O, por lo que la rotación total es la suma de todas las rotaciones por ser concurrentes a un punto, al eje de rotación, ¿de acuerdo? Otro escenario posible es el del par de rotaciones. Par de rotaciones como un conjunto de rotaciones, dos rotaciones paralelas con distinto punto de aplicación, ¿sí? Con distinto punto de aplicación y de sentido contrario, ¿no? De sentido contrario, en el mismo módulo y de sentido contrario, misma dirección y de sentido contrario, quiero decir. Entonces, vos fijate que tenés a omega con eje de rotación en A y a omega 1 con eje de rotación en B, con la particularidad de que omega 1 es omega cambiado de signo. Entonces, vamos a determinar la velocidad del punto R con superposición de efectos. Y bueno, la velocidad del punto R será, ¿sí? Pensando en la primera de las rotaciones, será omega vectorialmente R menos A, pensando en la segunda rotación, omega 1 vectorialmente R menos B, ¿sí? Y si nos agarramos de aquello de que omega 1 es omega cambiado de signo, podríamos decir, ¿sí? Podríamos decir que tendremos omega vectorialmente R menos A menos omega vectorialmente R menos B, y por aquellas reglas del producto vectorial podemos invertir
Podemos invertir este signo invirtiéndole el signo al segundo vector, ¿no? O sea, cambiando el minuendo por sustraendo en la resta, en el orden de la resta, y lo que te va a quedar, ¿sí?, es B menos R en definitiva. Por supuesto que ahora, sacando factor común, nos quedará el producto vectorial R menos A más B menos R, por lo que R con R se va. Y fíjate qué interesante la expresión que nos queda. La velocidad del punto R es omega vectorialmente B menos A. ¿Qué te parece que puede tener esta expresión de peculiar, raro, o que te llame la atención? ¿Qué es lo que te parece? Fíjate. La velocidad de R es omega vectorialmente B menos A. Sí, eso. No depende del punto. No depende del punto. O sea que la velocidad del punto no depende del punto. Quiere decir que podía haber sido R, podía haber sido M, podía haber sido J, podía haber sido A, podía haber sido B, podía haber sido cualquier punto perteneciente al sólido y el resultado era el mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque un par de rotaciones se convierte en una traslación pura. ¿Sí? Un par de rotaciones se convierte en una traslación pura. Es un vector libre. Es un vector que vale igual para todos los puntos pertenecientes al sólido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un par de rotaciones da como resultado una traslación pura. Bueno, fíjate, como una aplicación feliz del par de rotaciones podríamos pensar en la vuelta al mundo, en un parque de diversiones, donde tenemos una rueda principal de radio R mayúscula desarrollando una rotación en sentido antihorario, y vamos en este caso, en este escenario puntual como ejemplo, poner 8 habitáculos o cabinas desarrollando una rotación en sentido horario del mismo valor omega, pero bueno, sentido contrario, ¿sí? De forma tal de que, a ver, las personas que estén en cada uno de los compartimentos estén siempre en vertical, ¿no? Si no, estarían dándose vuelta. Así que un poquitito la idea es esa, pensar en esta aplicación del par de rotaciones en algún evento. Bueno, a ver, podemos colocar un sistema de referencia como para no contaminar mucho el dibujo, lo hacemos aparte. Un sistema de referencia en el origen con X, Y y Z saliente al pizarrón. Podríamos pensar en el vector rotación omega principal, el de la rueda principal, que es el módulo omega por el versor K. Podríamos aclarar que el vector rotación omega 1, que también aparece dando vueltas por ahí, sería omega pero cambiado de signo, o sea, entrante al pizarrón, porque el sentido de cada una de las rotaciones de las ruedas chiquitas es entrante al pizarrón, ¿sí? Entonces, la rueda principal tiene radio R mayúscula y las ruedas o cada uno de los habitáculos y cabinas se puede modelizar con un radio R minúscula, para darnos una idea más acabada de lo que queremos decir, ¿sí? Queremos determinar la velocidad, vamos a usar uno de los habitáculos y queremos determinar la velocidad en puntos característicos, por ejemplo, O1, A, B, para dar un ejemplo. Vos fijate, vamos a calcular la velocidad en O1, ¿sí? La velocidad en O1 por regla de la mano derecha, ¿sí? Por regla de la mano derecha será el vector saliente al pizarrón vectorialmente O1 menos O. El pulgar te da el sentido del resultado del producto vectorial, ¿sí? El resultado del producto vectorial es omega por R según el versor J. Y vos me decís, ¿por qué no metiste la segunda rotación? Y porque la segunda rotación no está generando momento, porque el eje de rotación de la rotación del habitáculo es el propio punto O1. Entonces la segunda rotación, omega 1, no está generando momento respecto de O1. Por eso solamente se calcula con el omega vectorialmente O1 menos O. La distancia efectiva, el radio R mayúscula. ¿De acuerdo?
Bien, vamos al punto A, ¿sí? Como para evitar este conflicto, el punto A es un punto en el que tienen que participar las dos rotaciones, ¿sí? La rotación principal y la rotación del habitáculo y de la cabina. Entonces tendremos producto de la rotación principal, omega vectorialmente A menos O, fantástico, más omega 1, omega 1 vectorialmente A menos O sub 1, porque O sub 1 es el eje de rotación de la cabina. Entonces siempre vos tenés que poner cuál es el eje de rotación de la rotación que estás usando. No podés poner que es la misma que la otra porque ahí vas a hacer lío. Entonces, este resultado, fíjate que tendrás que hacer el producto vectorial definiendo las coordenadas del punto A menos O, en este caso R mayúscula menos R minúscula, y desde la perspectiva de A menos O sub 1 será menos R minúscula. El resultado también omega por R según el versor J. Te invito a que intentes hacer la velocidad del punto B, te invito a que intentes hacer la velocidad del punto B, que también te tiene que dar lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el par de rotaciones da como resultado una traslación pura. Acá lo hemos demostrado en un ejemplo fácil, de esos que a vos te gustan. Bien, como continuación o como síntesis en realidad del movimiento helicoidal instantáneo, tenemos que deducir la ecuación del eje central, ¿sí? La ecuación de aquel punto, si se quiere, donde la velocidad es mínima, ¿sí? Aquella recta de acción donde la velocidad es mínima, mejor dicho. Podríamos pensar, partiendo de digamos, de lo que hemos llegado como movimiento helicoidal instantáneo, que, bueno, que la velocidad de traslación, ¿sí? La traslación paralela a la rotación, que podría ser la velocidad del punto C, que es del eje instantáneo de rotación, es proporcional al vector rotación, porque es paralela, ¿no? Bueno, esta velocidad del punto C desde la perspectiva del movimiento rototraslatorio original es la velocidad, ¿sí? V0, ¿sí? Que era donde estaba originalmente puesta la rotación antes, ¿te acordás? Más omega vectorialmente C menos O. Sucede que si nosotros queremos hacer el producto vectorial de BC y omega, el resultado es el vector nulo, porque son dos vectores paralelos, pero bueno, vamos a ver qué nos queda de este lado. De este lado nos podría quedar B0 más omega vectorialmente C menos O, y vos fíjate que bueno, distribuyendo lo que es este producto vectorial nos quedará B0 vectorial omega más un doble producto vectorial y acá si seleccionamos un punto C tal que el vector C menos O sea perpendicular al vector rotación, por ahí tendremos que dibujarlo mejor acá, pero bueno, es esquemático esto, ¿no? Por ahí tendremos que dibujarlo de tal manera que sea perpendicular, ¿sí? Que sea perpendicular al vector rotación, es seleccionar un punto C tal que este vector sea perpendicular al vector rotación. La ecuación del eje central, el eje donde la velocidad es mínima, queda determinada por el producto vectorial de omega vectorial v sub 0 dividido el módulo de la rotación al cuadrado, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación del eje central. Otro escenario que puede presentarse es el de las rotaciones alabeadas. Rotaciones que no hay un mismo plano que contenga las dos rotaciones. Puede ser dos o tres, pero bueno, el razonamiento sería lo mismo. Vamos a hacerlo para dos, como para explicar cómo sería, ¿sí? En el caso de que queramos determinar la velocidad del punto R por superposición de efectos de rotaciones bueno, que no son concurrentes y que tampoco hay un plano que las contenga, bueno, se podría pensar en tratar de descomponer una de las rotaciones o en el punto, ¿sí? En el punto donde pasa la segunda rotación, agregar un sistema nulo de rotaciones, ¿sí? Rotación omega 1 y rotación menos omega 1, y hacer una suma, ¿no? Hacer una suma de
un vector omega 3 que sea la suma de omega 1 más omega 2, y el vector menos omega 1 estará en cupla con el omega 1 aplicado en el punto A, que desarrollará un par de rotaciones y que nos devolverá una traslación pura, ¿sí? Nos devolverá una traslación pura, y como resultado de omega 3 tendremos a los vectores de rotación omega 1 y omega 2, por lo que la velocidad del punto R podríamos determinarla como la traslación pura, que ya hemos deducido en el par de rotaciones, más omega 1 y omega 2, que ahora son rotaciones concurrentes en este punto, vectorialmente R menos B. Esa sería una posibilidad para determinar la velocidad del punto R para un sistema donde hay rotaciones alabeadas o donde no hay un plano que las contenga, ¿de acuerdo? Bien, como cuadro resumen de la clase, vamos a tener, bueno, todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? El invariante vectorial, que hemos demostrado que es el vector rotación, que en todos los puntos del sólido le corresponde el mismo vector rotación independientemente del centro de reducción que queramos elegir. El invariante escalar, se verifica la proyección del vector velocidad sobre el vector rotación de todos los puntos del sólido debe ser la misma. Por supuesto que el sólido avanza en su movimiento y en un instante posterior puede ser diferente la proyección, pero lo que importa es que en ese mismo instante todos los puntos proyectan su velocidad en el mismo valor sobre el vector rotación. Por eso es el invariante escalar, ¿sí? Después, bueno, tenemos el movimiento helicoidal instantáneo. Cualquier movimiento de rototraslación puede expresarse mediante un movimiento helicoidal instantáneo donde la traslación y la rotación son paralelas. En el caso particular de que la componente de traslación paralela al vector rotación sea nula, estamos en un movimiento rígido plano y podemos encontrar nuestro centro instantáneo de rotación. Así como en el espacio encontrábamos el eje instantáneo de rotación, en el plano encontraremos el centro instantáneo de rotación. Es muy útil porque hay muchos mecanismos que trabajan en el plano, o sea, se puede hacer toda una teoría aparte a partir de la cinemática del rígido plano. Por eso es muy útil, ¿sí? Podemos también tener rotaciones paralelas y de sentido contrario, que eso componen un par de rotaciones. El par de rotaciones define lo que es una traslación pura. Las rotaciones también pueden ser concurrentes en un punto. La rotación total va a ser la suma de todas las componentes de las rotaciones que concurren a un punto o cualquiera. El eje central se puede encontrar mediante el producto vectorial del vector rotación y el traslación dividido el módulo del vector rotación al cuadrado, como hemos demostrado, el punto donde la velocidad es mínima, ¿sí? Y bueno, que las rotaciones también pueden ser alabeadas. En el caso más desfavorable puede ser que no haya un plano que las contenga. Se podrán obtener como la superposición de una traslación equivalente más la suma de las dos rotaciones, vectorialmente el punto donde queremos hallar la velocidad, menos el punto de la rotación que hemos descompuesto, como hemos demostrado, ¿de acuerdo? Así que bueno, esta fue la segunda clase de teoría de cinemática del cuerpo rígido, la clase número 3 o la tercera parte en total. Vamos a ver si la clase que viene hacemos ejercicios de todo esto, o por lo menos de una parte. No fue una clase muy extensa, fue una clase con unos, menos tiempo del que estamos acostumbrados en realidad, pero bueno, siempre hay tiempo para un rapidito. Así que bueno, cualquier cosa me preguntas, a disposición estamos en lo que podamos ayudarte. En la clase que viene te espero con ejercicios, tenés la guía de problemas, intentalo, tratá de hacerlos y bueno, lo vas moviendo. Así que bueno, esto fue todo por hoy, la tercera clase de cinemática del cuerpo rígido, espero que haya sido de tu agrado y bueno, nos veremos en la próxima. Chao.